Sí se le escucha, doctor. Ya. Buenas noches con todos los presentes. Antes que nada, agradecerte la invitación. Siempre es grato apoyar estas causas, sobre todo en las cuales años atrás, no tan lejanos en realidad, uno también estaba así como ustedes iniciando ansioso y animoso esta carrera en realidad de la medicina y más aún también empeñoso en lo que es el área de investigación, ¿no? Creo que es algo que no deben dejarlo pasar y siempre ponerle mucho empeño por difícil que parezca en algunas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, para empezar y sin más preámbulos voy a compartir mi pantalla. Si hay alguna pregunta, así como bien ha mencionado su compañero, presto a escucharlos. Voy a ser un poco rápido en la parte teórica, porque en realidad estos puntos yo personalmente cuando he estado aprendiendo estos temas de investigación, considero que alguno de los errores es a veces que dentro de estas charlas podrían ser llenas de teoría, pero si uno no las lleva a la práctica, muy poco se aprende de ellas. Entonces, yo sí los animo a no solamente quedar en estos cursos en revisar full teoría, sino en ya ir haciendo lo que son las ideas de investigación para ir tomando en práctica lo que acá comentamos, ¿no? En investigación creo que en realidad la parte teórica solamente es un pequeño porcentaje, pero si no lo practicas, si lo que has leído, lo que te han dicho, no lo pones en práctica elaborando proyectos y sobre todo ejecutando ya tu trabajo en sí, no te va a servir de mucho en realidad y lo que sepas de teoría se te va a olvidar fácilmente, ¿no? Entonces, mencionando el punto que me han pedido tocar el día de hoy acerca de los antecedentes de la investigación, bases teóricas y definiciones conceptuales. En realidad estos tres puntos se relacionan bastante. Quiero mencionar, empezar diciéndoles ello, ¿no? Y además que algunos de ellos no los van a encontrar con estos nombres, algunas veces depende de qué formato te piden tanto en proyecto o llamen de anteproyecto también de investigación, ¿no? Ya sea para tesis, etcétera, o para tipo de trabajo. Algunos ya últimamente, como estamos intentando hacerlo más simplificado y reducirlo, ingresan todo esto solamente en el ítem de introducción, ¿no? Pero siempre deben tenerlo en claro y tener en cuenta en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Por eso es que vamos a empezar a hablar ahora. Respecto al marco conceptual o al marco teórico y la definición de los términos, debemos tener en cuenta que nuestra investigación siempre va a tener unos antecedentes o van a ser de algo que ya se conoce, va a tener un conocimiento que antes ya ha sido construido, ¿no? Sobre lo cual se va a basar la actual investigación que vamos a realizar. Entonces, diciéndolo de esta manera, ya nuestra investigación va a formar parte o tiene una estructura previa teórica que existe, ¿no? La cual debe ser revisada y sobre todo debe ser bien manejada y bien conocida por la persona que va a realizar el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, este marco conceptual va a ser la descripción de todos estos elementos teóricos que existen ya y que pueden ser planteados por unos o diferentes autores, pero que te van a permitir a ti como autor fundamentar este proceso que tú vas a iniciar en tu investigación, ¿no? Entonces, una cosa también que deben recordar en este ítem es que se deben revisar también los conceptos y las definiciones internacionales de lo que tú estás investigando, llámese de organismos como OIPS, OPS o OMS, ¿no? Entonces, es el investigador también recordar esto, que va a delimitar y definir el criterio, su criterio según su marco teórico y qué conceptos van a estar involucrados en tu investigación. Entonces, ¿cómo hacer este marco teórico yendo ya un poco a los ítems prácticos? Lo primero es que hay que revisar y hay que conocer la bibliografía básica, con lo cual a ti te nació la idea y te llevó a definir la idea de investigación y a plantear tu problema de investigación. Es así como después de revisarla vas a seleccionar esta bibliografía, cuál va a ser la más importante, de acuerdo quedando con tu asesor, con tu equipo de trabajo,
y además no solamente libros, como pueden ver en las figuras, sino también revistas, y bien las revisiones, la literatura más importante sobre el tema en un proyecto de investigación. Después de esto, también dentro de lo que es marco teórico y definición de conceptos, vas a empezar a seleccionar aquellos términos técnicos que vas a emplear en tu trabajo y que pueden crear quizás confusión. ¿Para qué? Para que los definas de forma explícita en tu trabajo, ¿no? Y se recomienda en realidad que cada tema de investigación dentro de su marco teórico debe contar con los siguientes elementos, ¿no? Llámese concepto, llámese epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento. Pero no siempre vas a definir todos estos conceptos, por ejemplo, de una enfermedad, sino que va a depender del estudio que tú estés realizando. Según el estudio que tú pretendas realizar y la idea de investigación que tú tengas para realizar, vas a tener que incluir alguno de estos elementos, quizás todos, quizás solamente algunos, y enfatizar en algunos, ¿no? Según lo que sea también, lo que busque tu objetivo y tu idea de investigación. Después de, hablando de marco teórico, también viene el tema de la definición de términos. Entonces, así como les mencionaba que hay que definir qué términos pueden estar en duda o pueden ser dudosos y que vale la pena aclararlos, también se debe hacer una lista de estos términos para definirlos y iniciar la definición de ellos, ¿no? Recordemos que ahora estamos hablando de definición conceptual, es decir, la definición que te basas o que está en la teoría, en la bibliografía. Después, conforme pasen las charlas, probablemente van a hablar también de la definición operacional. Esta definición operacional algunas veces no es igual, totalmente igual o 100% igual a la definición conceptual. ¿Por qué? Porque la definición conceptual es tal como está en el libro, es como está en la revista, es tal cual como la define los organismos internacionales. Mientras que la definición operacional es como tú la defines para elaborar tu trabajo. Es decir, es como tú la vas a, por así decirlo, operacionalizar, valga la redundancia, para medirla en tu estudio. Ejemplo, edad. La edad simplemente viene a ser como concepto el tiempo que ha pasado desde tu nacimiento. Pero como variable o como definición operacional, puedes mencionarlo, el tiempo que ha pasado desde el nacimiento en años, o si tu trabajo parte en recién nacidos o en lactantes, el tiempo que ha pasado desde el nacimiento en meses. Si es en recién nacidos, el tiempo que ha pasado en horas o en días. Entonces, simplemente agregarle, aunque parezca algo un poco lógico, ¿no? Pero siempre agregarle algunas cosas más particulares o precisas te puede cambiar tu definición conceptual a operacionalizar, ¿no? Entonces, también acá dentro de cuando estás haciendo tu marco conceptual, que es lo que estamos hablando, se acostumbra o se aconseja escribir en forma de glosario cada uno de estos términos que se consideren necesarios, ¿no? Teniendo en cuenta su concepto personal o el del autor, ¿no? Con su respectiva cita bibliográfica, claro está. Todo esto que uno coloca en el marco teórico debe estar correctamente citado, ¿no? Con su referencia bibliográfica. Además, cabe mencionar que dentro de estos 3 ítems que vamos a hablar ahora, hoy, están de la mano y vienen bastante relacionados con lo que es búsqueda bibliográfica, ya que el realizar una correcta búsqueda bibliográfica te va a llevar también a encontrar una correcta bibliografía, ya sea en revistas o en libros, revisiones, artículos, ¿no? Originales, una correcta bibliografía de base para tu investigación. Entonces hay que recordar en realidad, como bien lo he estado mencionando, que el fundamento teórico, el marco teórico y definición de términos va a ser como el piso que va a sustentar tu pregunta, lo que ya se conoce del estudio, y va a servir para exponer el racionamiento y los argumentos que tú tienes como investigador hacia la búsqueda de la evidencia para dar respuesta a tu pregunta de investigación.
Es por ello que va a requerir una exhaustiva revisión de la bibliografía. Y así como en lo que es marco teórico te fundamentas y explicas prácticamente a grandes rasgos todo lo que de todo lo que se trata tu tema de investigación, aquí vamos a tener algunos ejemplos. Posteriormente vamos a pasar a lo que es antecedentes. Ejemplos, por ejemplo, acá yo estoy haciendo un proyecto de investigación acerca de la taquiña transitoria del recién nacido. Bien, entonces parto mi marco teórico como un marco conceptual y vemos en realidad cómo se define el concepto de taquiña de recién nacido sacado de un libro, ¿no? Correctamente citado. Posteriormente paso a lo que es etiopatogenia, posteriormente paso a aspectos epidemiológicos y siempre todo correctamente citado. Esto en realidad, si no está entre comillas, lo debes escribir con tus propias palabras, pero claro está de que la idea lo estás prácticamente tomando de una bibliografía base. Aspectos epidemiológicos igual, los factores asociados igual, igual también diagnóstico diferencial, examen auxiliares. Después pasamos ya dentro del mismo marco conceptual a la definición de términos, ¿no? Que como lo mencioné acá, por ejemplo, definición de términos, taquignia. Taquignia consiste en un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales. Esta es tu definición conceptual, ¿no? Pero tu definición operacional, por ejemplo, ¿a qué vas a considerar taquignia? En este estudio se consideró taquignia a frecuencia respiratoria mayor de 30 en neonatos, por ejemplo, ¿no? Transitoria, su definición conceptual es algo pasajero o algo temporal, pero ya en operacionalización, en definición operacional, ya este término de transitoria lo tendrías que especificar más. ¿Qué vas a considerar transitoria? ¿72 horas? ¿48 horas? ¿Que dura 24 horas? Entonces, ahí ya viene qué es lo que tú vas a considerar en concreto en tu trabajo. Eso quizás sería la diferencia entre definición conceptual y operacional, ¿no? Igual también acá continúa el tema del marco teórico, ¿no? Bien, entonces pasando ya al otro punto importante, así como yo puedo armar ya mi marco teórico de mi investigación, viendo todo lo que es generalidades del tema del cual se va a basar mi proyecto, también tengo que empezar a buscar antecedentes. Y los antecedentes también, como les mencionaba, para encontrar estos antecedentes es bastante útil y deben conocer ustedes, así como están en este tipo de charlas, también haber escuchado acerca de lo que es la búsqueda bibliográfica y las diversas herramientas que tenemos para llevar a continuación. Entonces, la finalidad de estos antecedentes van a ser suministrarte suficiente información, ya sea a ti y a tu lector de tu proyecto, para que pueda comprender y evaluar los resultados del estudio, sin necesidad de él mismo estar buscando otras publicaciones. Es decir, en antecedentes tú vas a intentar, por así mencionarle, resumirle todo lo que ya se sabe o lo que esté en duda de la idea de investigación que vas a realizar. Las ideas, la información que tú expliques acá debe ir, y parecido al marco teórico, debidamente referenciada, ya que de este modo se va a empezar a tener la relación entre lo que tú estás diciendo y las investigaciones previas del tema. En los antecedentes también se aconseja escribirlos de forma ordenada y principalmente el orden puede ir en base a qué tipo de estudio estás hablando o presentando. Ejemplo, tienes un estudio en un país europeo, un estudio realizado por la OMS, un estudio realizado en otra parte del mundo, entonces debería ir primero como parte de tus antecedentes mundiales. Posteriormente a estos que ya estás resumiéndolos, puedes pasar a resumir lo que hayas encontrado en Latinoamérica. Posteriormente puedes encontrar literatura nacional y artículos o investigaciones nacionales también. Y por ejemplo, si estás realizando una investigación en Piura, podrías poner ya al último algunas investigaciones locales. Siempre cuando hagan un trabajo de investigación, van a encontrar bastante información mundial, quizás regular latinoamericana, pero algunas veces tenemos problemas en encontrar artículos nacionales o artículos locales, ¿no? Es allí donde a veces se pueden agenciar, en realidad, no siempre se aconseja esto, pero si es que ya han agotado las revistas indexadas, las revistas que uno encuentra en los motores de búsqueda bibliográfica,
pueden ir a lo que conocemos como literatura gris. Y en la literatura gris van a encontrar al menos tesis que no terminaron siendo publicadas en revistas científicas, etcétera, ¿no? Quizás para tener alguna idea de qué es lo que se ha intentado investigar a nivel nacional y local. Si en algún momento van a buscar lo que llamamos literatura gris, deberían agenciarse también y de una lectura crítica de estos artículos para ver en realidad si son válidos o no para colocarlos dentro de los antecedentes. Entonces, ejemplos de cómo resumir o mencionar en mi proyecto los antecedentes podemos ver aquí a continuación, ¿no? En realidad podemos ir viendo acá que cómo se han resumido los antecedentes, ¿no? Perdón, acá se ha movido, pero lo que menciona acá es que al inicio vamos a mencionar los internacionales, por ejemplo. En estudios internacionales, en una población de pacientes hospitalizados, la prevalencia de anemia fue tal, ¿no? Y acá depende mucho del estudio que estés realizando. Ejemplo, el proyecto se llama tipos de anemia, ¿no? Lo que estás buscando es tipos de anemia en el servicio de hospitalización de medicina interna de Piura. Entonces, debes ir viendo, primero, prevalencia de anemia. Segundo, tienes que informar al menos qué otros tipos de anemia han encontrado, ¿no? Otros estudios. Eso tienes que ir, tus antecedentes, o lo que tú informes de tus antecedentes, debes encontrar, debe estar relacionado con lo que tú quieres buscar, perdón. Ejemplo, por ejemplo, acá vemos, tomando una publicación española, la prevalencia de anemia fue tal. Y acá dice, el tipo más frecuente de anemia fue la normocítica normocrónica. Luego, la anemia por problemas crónicos fue tanto porcentaje. Anemia ferropénica, tanto. Y los pacientes con RC53 fueron anémicos. Entonces, tiene que relación con esto. Si tu proyecto tiene tipos de anemia, acá en antecedentes no va a servir mucho que tú expliques que en el estudio, por ejemplo, de España, la mayoría fueron mujeres, la mayoría tuvo edad promedio tal, la mayoría tuvo diabetes, qué sé yo también, la mayoría estuvieron hospitalizados en traumatología, porque en realidad eso no tiene nada que ver con la idea principal de tu estudio. Lo que tú tienes que resumir en 4 o 5 líneas, ¿no? Como ven acá cada párrafo, tiene que relacionarse con tu idea de investigación, ¿ya? Y como mencionaba, todos en realidad correctamente citados, como pueden ver acá a continuación. Bien, entonces, estos 3 puntos importantes, como les mencioné anteriormente, estaban bastante separados en lo que es la presentación de un proyecto de investigación, pero poco a poco ha ido cambiando y se ha ido simplificando esta presentación de los proyectos de investigación. Al punto está que muchos, ya en algunos informes o en algunos, por así decirlo, modelos de presentación de los proyectos de investigación, lo engloban todo en lo que es introducción. Por eso es que hice recuadro esta diapositiva. Y en introducción están incluyendo el marco teórico, la definición de términos, los antecedentes, los objetivos y la justificación. Todo esto deberían, después de que tú lo has estado elaborando, lo debes unir y sintetizar en una introducción. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque si bien es cierto, normalmente esto ya no se presenta por separado, pero sí les aconsejo que lo hagan porque sirve de forma práctica y a la vez que son los pasos que debes seguir para tú más o menos tener un buen piso y una buena idea de lo que vas a investigar. ¿Sí? Pero ¿cómo hago entonces para sintetizar todo esto? Es allí donde, hablando un poco de introducción, que quizás posteriormente van a tocar el tema a profundidad, la introducción tienen que hacerlo de tal manera que la función principal es motivar al lector. ¿Por qué? Porque cuando ya uno realiza todo el estudio y presenta su trabajo final, vas a encontrar la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, agradecimientos y referencias como puntos principales. Pero si la introducción, ya sea de tu proyecto que vas a presentar y buscas aprobación, buscas financiamiento, buscas ganar un concurso, si la introducción no vende, o si tus antecedentes, tu marco teórico no vende,
o no motiva al lector, simplemente lee un párrafo o los dos y se va, y tu artículo no lo termina de leer. Entonces, tómenlo como que este punto puede ser la carta de presentación de tu trabajo o de tu proyecto. Es así como la lógica de estos ítems de un artículo científico, vemos que en la parte de introducción, sobre todo se basa en la pregunta de qué problema se ha estudiado. ¿Y cómo se puede basar? Bueno, puede ponerse 3 o más párrafos, pero lo que debe estar resumido, ya sea basado en lo que tú pusiste en tu marco teórico, en lo que tú buscaste de antecedentes, en la justificación de tu estudio y el objetivo, debe responder a las 3 preguntas importantes. Lo que se sabe, lo que no se sabe en el segundo párrafo o los dos siguientes, y por último en el último párrafo y el tercer párrafo en por qué se hizo el estudio. Este tema de los 3 párrafos es algo práctico y es algo subjetivo. No quiere decir que toda introducción va a tener 3 párrafos. Lo que quiere decir es que al menos debe tener esta secuencia lógica. Primero, informando de la forma en lo que se sabe, ya sea tomado de lo más importante de materiales y métodos y lo más importante de antecedentes, lo que no sabemos, después sigue lo que está todavía en dudas según los antecedentes que encontraste, en qué parte de tu estudio o cuál parte de tu pregunta no se ha llegado todavía a consenso, qué estudios han encontrado elementos o respuestas contradictorias a lo que tú planteas, ¿no? Y al final ya viene la justificación terminando por qué tú has, o por qué tu equipo, tú y tu equipo, has decidido realizar el estudio. Y como lo he estado mencionando, recuerden que estos puntos tienen como importancia enganchar a nuestro lector, ir de lo general a lo específico de tu problema, ir de lo general hacia el objetivo. No se trata de revisar el tema en una introducción, por eso le estaba hablando primero de las partes más grandes hasta sintetizar todo en una introducción, incluir solo las referencias que ustedes consideren pertinentes, y también la introducción es un buen lugar para utilizar la definición de algunos términos. Si vas a usar abreviaturas más adelante, también debes mencionarlas allí, y las siglas también que podrías utilizar. Bien, bueno, esto era lo que yo quería comentarles de parte teórica. No suelo hacer mucha teoría en realidad también porque muchas veces en temas de investigación el plantear, enfocar demasiada teoría a veces suele ser un poco tedioso, y es lo que a veces hace que muchos piensan, de los que no, de los alumnos que no se meten a investigación, lo toman como aburrido. Pero sin embargo, yo sí pienso que este tipo de enseñanza es más que nada, te requiere más de práctica y ir conociendo las cosas y las novedades en el camino mientras uno va elaborando sus propios trabajos y sus propias ideas. No sé si es que tienen alguna pregunta o alguna duda, o de repente alguien tiene de repente alguna idea y, y quiere resolver alguna duda. Estoy para escucharlos y para conversar con ustedes. Sí, para todos los asistentes, como ha mencionado el doctor, pueden realizar sus preguntas, bien sea escribiéndolas por el chat de Zoom o encendiendo sus micrófonos, no, no hay problema.
Bien, Bien, veo doctor. una primera Ujú. pregunta. Sí, Sí, en caso de antecedentes, para una publicación sería mejor solo antecedentes internacionales. Muy buena pregunta, en realidad. Mira, en realidad mucho depende de en lo que es publicaciones científicas. Hay dos cosas sí que o bien mencionarles en antecedentes. En antecedentes se prefiere que mientras más actuales sean, mucho mejor, primero, ¿no? Que si que buscar de revistas indexadas o las revistas, por así decirlo, top del tema que quieres investigar. Ejemplo, si vas a investigar sobre mi área, que es endocrinología, tendría que buscar en revistas de alto impacto de esta especialidad. Si vas a buscar, si vas a investigar en salud pública, de igual manera. No solo antecedentes internacionales, porque recuerda que en realidad estos antecedentes luego te van a servir para poder comparar tus resultados en la parte de discusión. Entonces, si bien es cierto, tendría mucho más valor el conseguir antecedentes internacionales, pero no solo de esos. Y si son internacionales, lo preferible es que sean de revistas de alto impacto, porque muchas veces también puedes encontrar algunas revistas que si bien es cierto son internacionales, pero no tienen en realidad el impacto y la calidad que podrían tener quizás algunas revistas de Perú, ¿no? Entonces, solo internacionales no, pero sí le da un plus a tu trabajo. Y lo siguiente también es el tema del idioma. También un gran porcentaje, o en realidad deberían buscarlos en revistas que hayan sido publicadas en inglés. ¿Por qué? Porque en realidad por la facilidad y por lo que es considerado uno de los idiomas universales, el inglés, la mayoría de revistas de alto impacto están escritas en inglés, ¿no? Entonces, eso sí sería un consejo, pero no solo internacionales, sino también siempre es bueno tener algunas referencias locales, pero de preferencia que los locales o los nacionales también estén publicados en revistas. Evitar lo que sí es la literatura gris, ¿no? Como les comenté. Bien, otra pregunta que me mencionan es, para una revisión bibliográfica el tema al elegir tiene que tener mucha información al respecto. ¿Cuál sería el mínimo de artículos a revisar para hacer una revisión bibliográfica? Bien, también interesante pregunta. Es algo en realidad que algunos, bueno, los, por así decirlo, los asesores o los docentes que tengamos y que son más antiguos, quizás te dirán que mientras más, mucho mejor. No hay un rango o un mínimo, como bien lo mencionas, pero sí en realidad que no solamente debe importar la cantidad, sino también, como bien estaba diciendo, la calidad de los estudios, número uno. Segundo, en realidad que deberías ver que de repente alguna información no sea redundante, sobre todo en el tema de las referencias bibliográficas de lo que consideren marco teórico, como pueden ser libros o conceptos ya internacionalmente aceptados, ¿no? Es decir, si vas a poner algo de diabetes, por ejemplo, alguna definición ya aceptada de lo que es diabetes, basta con que cites o con que busques a la Organización Mundial Líder de Diabetes, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo define diabetes la ADA, por ejemplo? ¿No? No es llenarse solamente para esa definición de todos, de mucha bibliografía. No caer en la redundancia, ver el tema de calidad y si quieren por ahí un número, alguna vez en realidad en la práctica se menciona que al menos unos 15 artículos o en realidad búsqueda bibliográfica bien fundamentada y de buena calidad podrían ser necesarios. Ahora, este tema del número va a depender también del tema que hayas elegido, porque sí es cierto algunas cosas que hay temas o preguntas y
ideas de investigación que han sido menos revisadas que otras, ¿no? O son zonas más áridas que otras. Entonces, ante esto vas a encontrar menos literatura de la que puedes encontrar. Ejemplo, en mi rama de endocrino, vuelvo a mencionar, si yo quiero investigar diabetes versus enfermedad cardiovascular o infarto, voy a encontrar un sinfín de artículos. Pero si quiero revisar, por ejemplo, alteraciones, hipogonadismo en pacientes adultos, ¿no? Y que el hipogonadismo sea de carácter genético, entonces voy a encontrar artículos, pero contados con los dedos. Entonces, eso también va a depender de cuál es el tema de investigación, el tema del número, ¿no? Ya, ¿en qué parte del trabajo de investigación sugiere el uso de reviews, de los artículos de revisión, en introducción o en marco teórico? Buena pregunta. Para marco teórico, la mayoría de veces se usa ya sean libros o ya sean artículos de revisión. Ya, antiguamente más, y quizás los asesores antiguos, si en algún momento van a hacer su tesis, le van a decir que en marco teórico tienen que ponerlo de los libros. Y es cierto también que cuando uno ya está haciendo tesis, tienes que ceñirte también a lo que te dice tu asesor o tu curado. Pero también es viable que coloques lo que mencionan en las revisiones, en los artículos de revisión, en el marco teórico. En lo que son antecedentes, va generalmente lo que han encontrado de tu tema, artículos originales como el que tú estás elaborando. Entonces, esa sería mi respuesta en realidad. Debería ir, si vas a utilizar artículos de revisión, en marco teórico. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas que tienen los asistentes. No sé si hay alguna otra pregunta que le quieran realizar al doctor. Si no, esas serían todas las preguntas que tenemos. Bien, bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecer la invitación. Les, les invito y los felicito en realidad por la iniciativa. No son tiempos fáciles en realidad, para estos temas y a veces, gracias a la tecnología, podemos continuar desarrollando estos temas académicos, ¿no? Pero en realidad los invito a seguir la investigación. Nadie dice que sea fácil, pero para quienes les gusta y nos gusta este tipo de trabajos, de elaborar protocolos y desarrollarlos sobre todo, es una tarea ardua, pero que sí trae sus frutos y que cuando te das cuenta de lo que logras es bastante gratificante, ¿no? Entonces, bueno, en realidad ánimo chicos a seguir y cualquier cosa, cualquier duda de repente o alguna idea que tengan y gusten compartirla o que les apoyen algo, bueno, siempre he mencionado que las sociedades científicas de estudiantes van a tener mi apoyo en lo que yo pueda, ¿no? Y muchas gracias nuevamente. Y de igual forma, doctor, muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación de parte del Comité CPC de SOCIEM UPCJB y de todo el pilar científico de SOCIEM UNP. Le agradecemos nuevamente eh, aceptar la invitación para brindarnos esta charla y esperemos que en futuras ponencias nos pueda seguir apoyando a ambas asociaciones locales, a ambas sociedades científicas. Bien, gracias. Hasta luego entonces. Muchísimas gracias. A los asistentes, ahora